Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy tenemos una fiesta, hoy celebramos la cátedra de San Pedro Apóstol, que marca lo que es el liderazgo de Pedro y que ya desde el principio Cristo lo pone como ese líder en el que dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahorita vamos a saber por qué Pedro se ha convertido en una pieza tan importante para lo que era la edificación del reino de los cielos aquí en la tierra, de la misión que Jesús le iba a dar. Escuchemos entonces nuestro evangelio. Nuestro evangelio está tomado de Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, este es un evangelio hermosísimo y hace unas semanas leímos otra versión de otro evangelio, creo que fue el de Marcos, y vamos a ver qué era lo que qué es lo que nos dice Jesús, qué era lo que le estaba diciendo Jesús, pero que a lo largo de los siglos, como les dije hace unos días, nos sigue haciendo esa pregunta. Entonces, aquí tenemos el relato de Jesús otra vez, que se apartó de la gente. Su muerte, su fin, se estaba ya aproximando. Jesús necesitaba todo el tiempo con que pudiera contar para estar a solas con sus discípulos. Le quedaba mucho que decirles, que enseñarles, aunque todavía ellos no parecían estar preparados para recibirlo o entenderlo, todas aquellas enseñanzas. Con ese fin, se retiró con ellos a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea estaba a unos 40 kilómetros al noroeste del mar de Galilea. Estaba fuera del dominio de Herodes de Antipas, que era el gobernador de Galilea, y dentro del área del tetrarca Felipe. La población era principalmente gentil, entonces Jesús sabía que ahí nadie lo iba a molestar. En pocas palabras, no era tan famoso. Jesús se enfrentaba en esos momentos con un problema muy serio. Le quedaba poco tiempo. Sus días en la carne, sus días en este mundo estaban contados. El problema era, había alguien que lo hubiera entendido. Había alguien que lo hubiera reconocido como el que era, el Hijo, el enviado de Dios, el Dios encarnado aquí en la tierra. Había personas que cuando Él ya no estuviera en la carne, pudieran continuar su obra y trabajar para su reino. Eso era lo que le preocupaba a Jesús. No cabe la menor duda que ese era un problema muy fuerte, que implicaba supervivencia o que implicaba la supervivencia
de el legado que Cristo nos daba, de la fe cristiana, pongámoslo así. Si no había nadie que hubiera captado su mensaje, lo que él quería decirles y enseñarles, porque todo lo que él, los intereses de los apóstoles eran más humanos, eran que sea el presidente y que me dé un hueso, ¿no? Que sea el gobernador y que me dé un puesto importante. Pero ellos no estaban intuyendo, no estaban agarrando la verdad. Entonces, si nadie ponía atención, su obra se iba a perder. Si unos cuantos se daban cuenta de quién era Jesús en verdad, su obra se iba a salvar. Que el plan de Dios es inimaginable, ¿verdad? Pero aquí se nos pone de esta forma. Es interesante comprobar que cada uno de los evangelios sinópticos nos da su versión particular del dicho de Pedro, de la respuesta de Pedro. Mateo nos dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Marcos es el más breve, tú eres el Cristo. Y Lucas es el más claro, tú eres el Cristo de Dios. Jesús sabía entonces, cuando Pedro responde, cuando Pedro da esas palabras, que no son palabras humanas, sino que van más allá. Sabía que al menos alguien le había reconocido como el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios viviente. Por eso quiero recalcar dos cosas en este Evangelio. En esencia, del descubrimiento de Pedro, de la respuesta de Pedro, fue que las categorías humanas, hasta las más elevadas, eran inadecuadas para describir a Jesucristo. Cuando dije que Pedro no estaba dando una respuesta, no estaba usando palabras humanas, es que en verdad no las sabía. Por primera vez se decían esas palabras, el Cristo, el ungido. ¿Te das cuenta nada más de eso? Cuando la gente describía a Jesús, pues lo decía como Elías, como Jeremías u otro profeta. Creían que estaban colocándole en lo más alta categoría que existe. Los judíos creían que hacía 400 años que la voz de un profeta no se escuchaba, que la voz de Dios no venía a hablarles. Entonces decían que Jesús se parecía a ese Jeremías o a ese Elías, cuando en verdad no se daban cuenta que era el mismo Dios quien les estaba hablando. Ya no era el profeta, ya no era otra persona, era Dios mismo encarnado. Estos eran grandes elogios, no lo podemos negar, cuando los comparaban y especialmente conociendo la tradición judía, pues sí, que te dijeran que eres Elías o Jeremías, pues para ellos era grandísimo. Pero no bastaba para contener la verdad de lo que la persona de Jesucristo representaba. Una vez Napoleón dio su veredicto acerca de Jesús. Yo conozco a los hombres y Jesucristo es más que un hombre. Y sin duda Pablo no sabía exponer teológicamente ni expresar filosóficamente lo que quería decir cuando dijo que Jesús era el Hijo de Dios viviente, pero de lo único que Pedro estaba completamente seguro era que ninguna descripción puramente humana era adecuada para aplicársele a Jesús, para decir quién era Jesús. En ese momento cuando les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Este pasaje, hermanos y hermanas, nos enseña que el descubrimiento de Cristo tiene que ser un descubrimiento personal. Que la pregunta de Jesús fue, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién dicen que yo soy para ustedes? Cuando Pilato le preguntó a Jesús si era el rey de los judíos, Jesús le contestó, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Hermanos, hermanas, nuestro conocimiento de Jesús no debe de ser de segunda mano. Puede que uno sepa todo lo que se ha dicho acerca de Jesús, que conozca todas las cristologías que se han enseñado, que sea capaz de hacer un resumen de lo que han dicho los grandes teólogos acerca de Jesús. Y sin embargo,
esa persona no puede ser cristiano. El cristiano no consiste en saber acerca de Jesús nada más, sino en conocer a Jesús. Jesucristo demanda un veredicto personal. No que me digan quién es Jesús o que me dijeron que Jesús era esto, sino que Jesús te demanda que le digas el día de hoy quién es Él para ti, qué representa Él en tu vida. No solo a Pedro, sino igualmente a cada uno de nosotros. Dime, te dice el día de hoy, ¿qué piensas tú de mí? Hermanos, sigamos pidiendo por esa cátedra de Pedro que custodia el Papa Francisco, que han custodiado todos los papas a lo largo de la historia. Pidamos por él, Papa Francisco, pidamos para que pueda seguir llevando ese legado, siga llevando el rumbo de la iglesia, así como un día Jesús se lo encomendó a Pedro y ahora lo tenemos a él como ese Pedro. Pidamos por nuestro Papa Francisco, que el Señor le conceda la salud, que el Señor le conceda la sabiduría que necesita, la paciencia, la fuerza para poder seguir guiando a la iglesia. Pero recuerda, la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Lo has descubierto? ¿Puedes dar un veredicto personal? Que esa sea tu tarea el día de hoy. Hermanos, que tengan un excelente día y feliz fiesta de la Cátedra de San Pedro. Amén.